tercer panel en la Universidad de Palermo. Muy buenas tardes, muy buenos días para todos desde donde nos estén escuchando y viendo. Gracias a los que están presentes y a los que están online. Yo soy Ana Laura Sabio, soy contadora pública, soy profesora acá en la universidad y vamos a estar moderando este panel titulado El nuevo mapa de competencias laborales impulsadas por la inteligencia artificial. Así que es un gusto acompañarlos en este espacio de encuentro, el 16º encuentro para contadores, gracias a la universidad que realmente nos acerca a nosotros los contables temáticas siempre de vanguardia que nos impulsan y nos impactan día a día y nos ayudan a crecer y adaptarnos y a estar en constante evolución como nos toca. Así que bueno, como es así, y estuvimos viendo todos estos paneles hasta ahora, cómo nos interpela la tecnología y la inteligencia artificial, ¿no?, en nuestra labor diaria. Así que hoy tenemos el privilegio de contar con dos referentes del tema. Eduardo Lagans es CEO y fundador de Varegos, ¿sí? En primer lugar, él nos va a estar hablando un poco de lo que es la innovación tecnológica, soluciones de inteligencia artificial aplicada al mundo corporativo. Y Eduardo combina su mirada estratégica con una gran experiencia en procesos de automatización y nos comparte un poco cómo la inteligencia artificial está impactando en la eficiencia de las organizaciones y en la redefinición de roles y en los nuevos escenarios de la productividad. Y por otro lado, María Soledad Grande Novoa, gerente de gestión del talento en Aure en Argentina. Bienvenida. También nos acompaña para darnos un poco esta investigación y trabajo sobre el futuro, de cómo vamos a estar evolucionando los contables de la mano de la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Esto de cómo desarrollar la cara del 2030, ¿sí? Y el rol de liderazgo y la gestión de talento frente a la irrupción de la inteligencia artificial. Así que bueno, sin duda dos miradas complementarias y bueno, va a empezar primero Edu. Sí, bienvenido. Bueno, un placer estar acá. Varias cosas. Me voy a parar porque funciono mejor pensando cuando camino. Vamos a hablar de inteligencia artificial. Lo primero es ver si funciona el paso. Ahí estamos. Lo primero que me gusta decir cuando hablo de inteligencia artificial es tratar de sacarle un poquito de purpurina y brillantina de la que vemos y consumimos en redes. Yo sé que esto parece que es el último salto evolutivo que vamos a tener como humanidad y créanme, no. Es uno más. ¿Sí? Yo soy de la generación que mi mamá se enojaba porque usaba Encarta 95 para hacer la tarea en la secundaria en vez de ir a la biblioteca a sacar fotocopias. Digo, esto ya pasó. Entonces, no nos encandilemos, no es la última. Sí tenemos que empezar a entender por qué es tan relevante y en dónde es relevante en nuestra vida. Un tópico que va a estar presente, y es la pregunta que todo el mundo quiere hacer y muchas veces no se animan, y nos va a atravesar las dos charlas, las mías y la de Soledad, ¿es verdad que los robots nos van a dejar sin trabajo a todos? Y tenemos ese desafío por delante de preguntarnos realmente cuál es la habilidad, cuáles son las habilidades que nos diferencian como profesionales para potenciarlas con esta tecnología. ¿Y cuáles son los efectos secundarios si utilizamos mala tecnología y realmente nos volvemos reemplazables? A mí me gusta empezar siempre con esta frase de mi amigo personal Carlitos Darwin. La frase no es de él, en realidad es una interpretación del origen de las especies, pero creo que es relevante para la mirada que tenemos que tener de la adopción tecnológica. La especie que sobrevive no es ni la más fuerte ni la más inteligente, es la que mejor y más rápido se adapta al cambio. Y pucha si va rápido el cambio, ¿no? Digo, este gráfico que ven en pantalla suele aparecer en redes un montón, yo lo voy actualizando cada tanto, muestra los majors tecnológicos de 1950 para acá. Algo que pasaba antes es que los saltos tecnológicos ocurrían cada década. Teníamos 10 años, más o menos, como para hacer el catch-up de, salieron los mainframes, salieron las computadoras de escritorio. Teníamos un rato como para hacer el catch-up. Hoy los majors tecnológicos ocurren cada 3 meses. 3. Y es re caprichoso porque tiene que ver con una dinámica de mercado. Las grandes tech cotizan en bolsa, tienen que presentar un informe a la SEC trimestral, entonces guardan el major para unas semanitas antes del informe, así le bustean los usuarios y le sube el valor de la acción. GPT-5 acaba de salir, porque ahora en septiembre presentan informe a la SEC. 3 meses. En 3 meses va a pasar algo nuevo. Va a venir el 6, va a venir el de imágenes, va a venir el de imágenes con conectores, con conexiones, con avatares, con automatizaciones. ¿Cuándo me subo a la ola? ¿Cuándo corro esa pelota? Bueno, lamentablemente no podemos hacer nada contra eso. Es la dinámica del mercado. Lo que sí tenemos que aprender es a lograr esa agilidad, que decíamos que citábamos del amigo Darwin, de hacer el catch-up lo más rápido posible, para entender qué cosa es relevante para mi vida y qué cosa no. Hace
20 años era Internet, hace 15 eran los e-commerce, hace 5 eran los NFTs y blockchains, que todos estábamos hablando de eso. Hoy es esto. En 2 años vamos a estar hablando de computación cuántica. Y en 15 vamos a estar hablando de viajes en el tiempo. No lo sé. Tenemos que aprender a convertirnos, indistintamente de la carrera que tengamos, en tecnólogos. Tenemos que entender qué hace la tecnología. Ya no viene alguien de TI en sus organizaciones a decirle, compramos Power BI, tenemos tableros de... Ahora necesita la organización que sean ustedes los que digan, esto me va a ayudar en mi vida, esto me va a ayudar en mi posición, esto potencia mi rol dentro de la organización. Ustedes, nosotros, tenemos que ser tecnólogos. Yo soy licenciado en marketing, pero hice un máster en inteligencia artificial. Estoy a cargo del programa de inteligencia artificial de la facultad. No importa de dónde vengas, tenés que entender tecnología. Y ese es un poco el planteo que nos tenemos que llevar, por lo menos de esta sesión. Cómo incorporar la tecnología en nuestros roles, pero cómo hacerlo bien. Porque algo que tiene esto es que lo puedes hacer mal. El fenómeno que describe el problema que tenemos en las organizaciones tiene nombre desde 1980, se llama brecha de Martek. La brecha de Martek define que la velocidad de adopción de la velocidad de la generación de nuevas tecnologías es mucho más rápida que la velocidad de adopción de las organizaciones. Las organizaciones suelen volverse en una especie de elefante blanco que va muy lento, y mientras más años tiene la organización, más lento camina. Es más robusta, es más sólida, pero más le cuesta adaptarse a esta evolución. Lo único que podemos hacer para luchar contra eso es volvernos tecnólogos todos los que somos parte de esa organización, porque eso empieza a cerrar la brecha, ¿sí? Nos deja darnos cuenta qué es necesario y relevante para mi organización, para mi negocio, y qué cosa no. No tengo por qué correr todas. Esta es importante y es muy relevante. Sin embargo, el mercado está hablando de inteligencia artificial de una forma demasiado genérica. La inteligencia artificial parece que es un fenómeno nuevo. La inteligencia artificial existe en la década del 60, allá cuando Deep Blue le ganó un partido de ajedrez a Kasparov, ya era inteligencia artificial. Todo esto que están viendo en pantalla es inteligencia artificial. No voy a cubrir el 100% de los tópicos. Nada de eso es lo que hace que ustedes hoy estén acá escuchando inteligencia artificial. Ustedes están acá escuchando inteligencia artificial porque en diciembre de 2022 OpenAI dijo, les presto GPT gratis al mundo para que jueguen con esto. Y eso es una dimensión muy chiquitita del universo de la inteligencia artificial, que son las generativas. Las generativas te dejan hacer 5 contenidos a partir de una ingesta en una base de conocimiento, que puede ser texto, imagen, video, audio y música. Y la combinación de eso. ¿Sí? Si me hago un avatar al cual le hablo y me puede responder con voz, probablemente esté haciendo una combinación. Pero en realidad es una pequeña dimensión en un mundo muy grande. ¿Pero por qué es más importante que el resto? ¿O por qué nos transformó como humanidad? Porque esto nos permite hablar con la información. Yo antes, si quería hacer una investigación profunda con un set de datos complejo, tenía que ser o data scientist, o programador, o tenía que tener una formación académica en tecnología. Hoy le puedo hablar en coloquial, en lunfardo, y accedo a esa información. Eso nos da una ventaja enorme sobre la forma en la que hacíamos nuestro trabajo. No nos quedemos con la puntita del iceberg de le pido a GPT que me ayude a escribir un mail. Esa es la puntita del iceberg. Esto nos permite hablar y entender la información en una forma en la que antes no conocíamos. Hace muy poquito, hace menos de un mes, estuve con una de las investigadoras de computación cuántica más importante del planeta, que vino de visita a la Argentina, y ella me contaba que ellos usan LLMs, modelos de lenguaje, para hablar con la computación cuántica. Había un lenguaje de programación, se llama Qubits. Ya no lo usan, usan esto. Podemos hablar con la información. Y eso nos va a pasar en todas las áreas. El tema es cómo lo uso. Recién hablábamos con Gabriel, lo estamos usando mal. La humanidad por defecto está yendo en un camino que es pernicioso y es perjudicial. ¿Sí? Yo saqué hace muy poquito, hace menos de un mes, un libro que explora justamente esa problemática, y hay información que nos está mostrando que estamos yendo por el camino que atenta contra nuestras propias carreras profesionales. ¿Sí? A mí me gusta la analogía de ir al spa e ir al gimnasio. Yo puedo elegir ir al spa, la ley del menor esfuerzo, pedirle que haga un reporte por mí, copiar, pegar y mandárselo a mi jefe. Cuando yo voy al spa, salgo del spa feliz, pero sigo siendo yo. Cuando yo voy al gimnasio, tengo que trabajar, tengo que transpirar, tengo que hacer cosas adicionales. Hay días que no tengo ganas de ir al gimnasio, pero lo tengo que hacer igual, pero me convierto en una mejor versión de mí mismo. Con esta tecnología pasa exactamente lo mismo. Si yo le pongo mi pensamiento crítico, pensamiento analítico, pensamiento creativo, por encima de lo que los modelos devuelven, yo soy mejor que antes. Gaby me decía, 40 puntos de IQ.
40 puntos de IQ es lo que se estima que te puede ayudar. Ahora, si yo me quedo abajo de la mediana, le pido, ayúdame a escribir un mail, copio, pego y lo mando, soy mediocre. No es peyorativo, es literal. Estos modelos operan por un cálculo estadístico. Cuando yo le pido algo, hace una especie de campana de Gauss, trae una mediana y dice en el medio debe estar lo que la persona quiere en función de lo que me dieron de base de conocimiento. Y elige por mediana, o sea, estás abajo de la campana de mediocridad de la información del modelo. Entonces, ¿por qué pensás que lo que te va a dar el modelo es más inteligente que lo que vos harías? No es así. Y el problema adicional que tenemos es que como humanidad estamos cayendo en una trampa de creer que estos modelos no solo son un oráculo de la verdad, son acompañantes personales de nosotros. Esto que están viendo en pantalla es un informe de Harvard Business Review, que es un informe cualitativo de para qué está usando la gente, y fíjense que hay un cambio de conducta de 2024 a 2025, en donde hoy el 31% de los casos, el 31% de los casos, es la amplísima mayoría, son 3 razones que no son operativas funcionales intelectuales, son relaciones sintéticas. Estamos hablando de que lo usan para terapia emocional, psicólogos. Estamos hablando de que lo usan para pedir organizarme mi vida, definir mis prioridades. Y tercero, búsqueda de propósito. 3 razones que tradicionalmente hubiéramos hecho con otra persona. Con nuestra pareja, con un amigo, con un terapeuta, con un hermano, con un familiar. Guarda con caer en el espacio de la relación sintética. Esto no te quiere, esto no te entiende, esto es obsecuente y está escrito de tal forma que te hace sentir que sos la persona más importante del planeta. Guarda con caer en ese espacio porque es un espacio peligrosísimo. Hay un estudio, 2 estudios que a mí me gusta citar, respecto del uso en el ámbito profesional, porque lo usamos para nuestra vida profesional. Y también hay cuestiones negativas. Algo que nos demostramos como humanidad es que cada vez que yo incorporo una tecnología en mi vida que suplanta una habilidad, pierdo la habilidad. Cuando a mí me dieron mi primer calculadora, me olvidé cómo era dividir por 2 cifras. Cuando me dieron mi celular con agenda, me olvidé los números. Yo antes me sabía de memoria todos los números telefónicos. Cuando me dieron el GPS, nunca más usé la guía T. Si yo le digo al modelo que haga por mí mi trabajo creativo, analítico y crítico, lo voy a perder. El primer informe que están viendo en pantalla, después las presentaciones de ustedes, está la fuente para que vayan a buscar el informe. El primer informe que ven en pantalla, dividieron grupos operativos en 3 subsegmentos, a los cuales les pidieron que desarrollen un tópico específico en formato tesis. Al primero le dijeron no tenés apoyo tecnológico, al segundo le dijeron solo puedes usar Google, al tercero le dijeron solo puedes usar GPT. En el 1 y en el 2, la sinapsis cerebral a través de resonadores magnéticos fue perfecta, el cerebro funcionó completo. En el 3, que era solo GPT, el centro germánico, que es donde guardamos el aprendizaje profundo, no se encendió. Hay algo que tiene la sinapsis cerebral, es que cuando vos hay sinapsis que no utilizás, se atrofian. Son muletas digitales que cuando te das cuenta las perdiste y no podés caminar solo. Entonces, muchísimo cuidado con la dependencia del modelo. Cada vez que yo me junto con personas que pregunto quiénes usan GPT, todos levantan la mano, quiénes usan GPT en el 100% de las cosas, hay mucha gente que dice, yo muy orgulloso, yo he aprendido a usar GPT en el 100% de mis tareas. Tengo una mala noticia, vos sos reemplazable. ¿Para qué te quiero? Pongo un chimpancé a usar GPT y va a hacer lo mismo que haces vos. Tienen que usar GPT para potenciar la forma en la que trabajan, no para delegar la forma en la que trabajan, porque ellos sí son reemplazables, entran en ese universo de los reemplazables. Les dejo acá un grafiquito simpático, muy breve, de para qué sí deberían usarlo y para qué no. Expliqué uno solo, le explico el segundo. El segundo es un poco más cualitativo a las personas que le piden en sus trabajos que desarrollen tareas con automatizaciones en modelos de lenguaje masivo, LLMs. Las entrevistas psicológicas cualitativas posteriores a la tarea muestran que el 40% se deprime y pierde propósito. ¿Para qué estoy? ¿Para escribir en GPT y que pierdo valor? ¿Qué le estoy dando a la organización? ¿Qué me distingue a mí como profesional por sobre el resto? Nos afecta para nuestro... En la pirámide de Maslow, la percepción absoluta de por qué tenemos propósito, cómo entregamos valor a la humanidad. Entonces, no lo incorporemos en todo, incorporemos en donde sentimos que nos ayuda. A mí me gusta un ejemplo que digo siempre, GPT es el pasante más inteligente del planeta. Es el pasante de tu organización. Usalo como tal. Ayúdame con la investigación, haceme el resumen. Arriba de eso voy yo, con mi capacidad de pensar y de crear. Por eso les dejo esta listita, para qué sí deberíamos usar estos modelos
generativos de texto para hacer brainstorming. Ojo con el brainstorming. Si yo quiero ser creativo realmente y yo le digo al modelo, dame 5 ideas, esas 5 ideas no son creativas. Son la mediana del modelo con el cual fue ingestado. Yo le debería decir, dame 10, y esas primeras 10 las tiro, son las que obviamente todo el mundo debería haber pensado. Le pido 10 más, esas las tiro, y le pido 10 más, y de esas 10 no elijo ninguna, busco una combinatoria entre ellas. Ese es un proceso natural de brainstorming que hacíamos con otras personas en espacios creativos, y es como debería yo utilizar esto para potenciar mi pensamiento creativo. Úsenlo para hacerme los reportes, los templates, completame la planilla, úsenlo para tarea de back office repetitiva, en donde ustedes no aportan valor profesional, úsenlo. Investigación, traducción en idiomas no necesarios para el desenvolvimiento de sus roles, guarda con eso. Hay mucha gente que porque por reporte a casa matriz, lo que sea, necesita tener un inglés fluido, y por más que haya hecho 6 años de inglés, si después todo el inglés se lo pide al modelo, pierde el ejercicio y la dinámica de pensar en un segundo idioma mientras habla. Ahora, si vas a mandar un mail en mandarín y nunca más vas a hacer, usa esto. Para eso está bien utilizar esto. Y hoy puse automatización. Mucho de lo que van a ver, y ustedes en el rubro en el que se desempeñan lo van a notar, se vienen los agentes de inteligencia artificial, ¿sí? Son trabajadores digitales que pueden hacer tareas de back office, operativo, administrativo, contable, que les van a sacar de ustedes tareas repetitivas. Esto de entrar al ERP, a cargar asientos contables, probablemente ya lo haga una máquina. Ustedes van a definir qué, cómo y por qué hay que hacerlo, ¿sí? La lógica contable, la normativa, la definición impositiva, la toma de decisiones críticas, es de ustedes. Ustedes dicen, che, me conviene más ponerlo en esta cuenta que en esta otra cuenta, me conviene más hacerlo de esta manera para conseguir un beneficio impositivo. Esa decisión es de ustedes. Si ustedes piensan que el modelo puede hacer eso por ustedes, el modelo va a intentar hacer eso por ustedes y va a ser mediocre. Y ustedes van a quedar con una mirada mediocre de la organización. Che, no estuvo tan bueno lo que nos recomendó el contador. Guarda con caer en esa trampa. No lo usen para nada de profundo pensamiento creativo, no lo usen para nada de pensamiento analítico crítico y esquiven las relaciones sintéticas. Yo sé que parece que me da la razón, es la mejor pareja del mundo porque no me discute, sabe mis ñoñeces, puede hablar de lo que a mí me gusta y si no la quiero escuchar la apago. Sí, está mal. Los va a llevar a un lugar de incomodidad social porque después no pueden tratar con pares porque los roces humanos son incómodos. Esto es un semáforo de Gartner que a mí me gusta mucho para cuando explico por qué en ciertas cosas no hay que usarlo. Estos modelos están entrenados con información del pasado, no pueden ver el futuro. Yo le doy una base de conocimiento y a partir de ahí le puedo hacer preguntas. Si yo le pregunto acerca del futuro, me va a querer responder, pero es el pulpo Paul tratando de adivinar quién gana el Mundial del 2004. Por ahí le pega, es muy probable que no le pegue. Y no puede hacer proyección y prospección futura. Si yo al modelo le digo, a mí este cliente hace 2 años me compró 1 millón y el año pasado me compró 2 millones. Y yo le digo al modelo, decime cuánto va a comprar el año que viene. ¿Qué me responde? ¿3 o 4? Depende. Yo no sé si es aritmético lineal. El modelo no lo sabe tampoco, me faltan variables. Entonces no ve el futuro, no le pidamos respuesta de futuro porque no es un oráculo de la verdad. No vamos a hacer predicción, no vamos a hacer pronóstico, no le vamos a pedir que tome decisiones. Porque lo va a intentar y va a fracasar y la culpa es nuestra. ¿Para qué sí? Me voy a la parte de abajo del gráfico. Estos modelos tienen sentido para, obviamente, generación de contenido, ¿sí? De hecho, para hacer generativa de imágenes, para hacer pauta publicitaria, piezas, son grandes aceleradores de contenido, sirven muchísimo para estructurar documentos, para pedir resúmenes y analíticas de documentos. Me ha pasado mucho, te mandan 7 balances juntos y tenés que llegar a una extracción de un dato muy específico de los 7, dáselo al modelo, el modelo sabe buscarlo y te dice, mira, estaba en esta página. Después andá y fíjate, corroboren las fuentes. Los modelos alucinan fuentes también, no sé si se encontraron con eso. Pero ese sí es el trabajo del pasante más inteligente del planeta, ¿ok? Y obviamente interfaz conversacional. Una generación está muy bien para eso y la otra es interfaz conversacional. ¿Por qué? Y porque ahora le puedo pedir cosas. Y ahí es donde aparece esta nueva dimensión de los agentes de inteligencia artificial. Ya no sé a dónde apunto con esto para que pase. Ahí está. Separen en su mente 3 distintos espacios de uso de inteligencia artificial. El primero es individual profesional de ustedes. En el primero ustedes definen qué herramientas usan. Es lo que hacen en la privacidad de su casa. Algunos usarán Gemini, otros usarán Meta, otros usarán GPT, DeepSeek, Grok, elijan el modelo que ustedes prefieran.
En ese mundo el mayor riesgo que pueden encontrar es dependencia. Lo que acabo de venir diciendo, guarda con caer en esas muletas digitales que después les van a costar salir. El segundo mundo es el corporativo. Ahí ya la organización a ustedes les define qué usan. No pueden usar cualquier cosa, porque probablemente ustedes estén alcanzados por acuerdos de confidencialidad. Hay NDA firmados con clientes, con proveedores. No le puedo dar un contrato, no le puedo dar un Excel con ventas, datos, si están alcanzados por GDPRs, DNIs, tarjetas de crédito. No puedo, no debería. Por más que yo le diga al modelo, no quiero que utilice los datos, esto se configura, van a GPT y dicen, no quiero que uses los datos para entregar el modelo, igual estás incumpliendo el contrato. Le diste los datos a una tercera parte. Entonces, no caigan en esa trampita de entregar información confidencial porque puede ser un perjuicio grave. En la parte del uso corporativo interno, su empresa les define qué usan. Tenemos un acuerdo con Google o con Microsoft o con GPT y acá pueden hacer lo que quieran. Ahí el único punto que tienen que tener presente a la hora de pensar automatizaciones, que es un poquito lo que voy a hablar hacia el final, es el accountability. Si la automatización que definimos no funcionó, ¿de quién es la culpa? Del analista funcional que me definió el proceso, del modelo que tomó una decisión incorrecta, del diseñador que hizo la programación de la automatización. No es porque quiero buscar la culpa, sino es porque quiero hacer el forense para corregir y que mejore. Entonces, si yo pienso grandes soluciones tipo caja negra, después no puedo hacer eso. Yo necesito bajar atómicamente los pasos de toma de decisión que hago en las automatizaciones para poder encontrar el punto de conflicto. Hay algo que tiene cuando trabajamos con inteligencia artificial que le queremos definir medio sui generis lo que queremos que haga. Necesito que de esta lista de clientes me encuentres mi mejor cliente. ¿Qué es mejor? ¿Que compra más? ¿Que paga más rápido? ¿Que paga tarde y me paga intereses sobre la deuda? No lo sé. Eso lo defino yo, pero si yo no se lo digo al modelo, el modelo va a elegir lo que él cree. Y eso nos pasa con todas las palabras que utilizamos para definir OKRs en nuestras organizaciones. Performance, rentabilidad. El modelo no sabe lo que vos querés pensar cuando pensás esas variables. Guarda con caer en esa trampa de definir súper, así, de alto nivel, porque el modelo necesita precisión. Y ese es el esfuerzo que ponen ustedes como profesionales. En el uso externo, ya, si bien voy a necesitar trazabilidad, el riesgo está en la reputación de tu organización. Porque si vos pones una interfaz conversacional que va a estar atendiendo a tus clientes, a tu cadena de valor, a tus proveedores, a un ente gubernamental que te audita, y el modelo se equivoca, lo que queda mal es tu organización. Ahí necesitamos poner muchos guardarrails y protecciones porque es muy fácil vulnerar a estos modelos. Las interfaces conversaciones con inteligencia artificial son muy fáciles de vulnerar. La técnica se llama jailbreak. Hay miles de formas de hacer un jailbreak para que el modelo diga algo que no debería decir. Entonces hay que trabajar muchísimo la protección con guardarrails para poner puntos de control antes de mostrar en pantalla la respuesta final, hacer varias revisiones de que no esté diciendo algo que no debería decir. Hay una trampa en las organizaciones hoy que es que se creen que esto vino a hacernos reducir costos. De hecho, a mí me contratan todo el tiempo las organizaciones diciendo, necesitamos bajar costos. Inteligencia artificial nos dijeron que reemplaza gente. No, reemplaza tareas. Y uso este ejemplo que están viendo en pantalla para tratar de poner en matemática simple el por qué es una ilusión. Si a mí me dicen, che, Edu, yo necesito automatizar tareas que ocupan el 10%, el 25% del tiempo de 4 personas, y yo las automatizo, en la matemática tengo un FTE, un Full Time Employee automatizado. En el P&L no eché a nadie. Sigo necesitando el 75% de esas 4 personas. Y encima ahora estoy pagando tecnología y un consultor tecnológico. O sea, estoy gastando más que antes. Elegir tareas atómicas para automatizar no te lleva a un escenario de ahorro, te lleva a un escenario de escala. Ahora, con la misma gente puedo hacer más cosas. Solo hay un escenario de reducción cuando nos encontramos con roles monotarea. Si sos Chaplin en tiempos modernos que solamente ajustás la misma tuerca todo el tiempo, y sí sos reemplazable. Hay una cuestión, después no puedes echar al 100% de las personas que están haciendo esa tarea, usualmente te quedas con un usuario experto, que es el Process Owner, que se encarga de ver que la automatización funcione bien. Pero solo ahí tengo escenario de reducción. El resto es escala. Esto viene a dar escala a las organizaciones, no reducción. Cuando trabajamos con automatizaciones de inteligencia artificial, a mí me gusta siempre aclarar que hay niveles de automatizaciones. Hay automatizaciones sin inteligencia artificial. Existieron hace muchos años, están muy bien. Son RPA, son ETL, son workflows, son un montón de tecnologías que ya existían previo a 2022 y está bien que las organizaciones las tengan.
Hay automatizaciones con inteligencia artificial que no son agénticas. Ahora voy a explicar la diferencia. Si yo voy a GPT y le digo, yo suelo hacer este reporte de gastos, y le doy el template, y le digo, y estos son mis tickets, ¿me haces el reporte? Lo va a hacer, es una automatización, usa inteligencia artificial, no lo usa en el entorno corporativo de mi empresa, lo hace en sus servidores. Es una automatización con inteligencia artificial que ocurre en el entorno tecnológico del proveedor externo. Cuando yo tengo un agente de inteligencia artificial que tiene credenciales para ejecutar tareas en los sistemas de mi compañía, recién ahí estoy hablando de agentes. Sí, ahí ya le di un permiso para que pueda escribir en mi ERP, en mi CRM, en mi warehouse, en el sistema que yo le quiera dar. Puede armar mail, si tiene una cuenta de mail corporativa y demás. Recién ahí hablamos de agentes. Los agentes se consumen también por nivel de complejidad. Siempre digo, no se metan en estas cosas pensando que lo primero que pueden hacer es lo más complejo que existe en el planeta. Es aprender a gatear, aprender a caminar, aprender a correr y después ganar una maratón de 40 kilómetros. La complejidad baja o la criticidad baja es cuando tengo un agente que hace cosas que no son críticas para mi negocio. No sé, le digo que todos los días busque un tópico o una noticia, lo reformatee para redes sociales, le ponga emojis, hashtags y los publique en LinkedIn. Es un agente, está calendarizado, tiene mis credenciales, hace cosas con información de mi compañía. No es la vida o muerte. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Tiene pocos likes. Haré otra mañana. Cuando avanzamos en criticidad, le empezamos a dar a estos agentes información sensible. Le damos permisos para escribir en nuestros registros contables, le damos permisos para escribir en nuestros data warehouse, para hacer cotizaciones, enviar propuestas a clientes. Ahí ya estamos trabajando en entornos de mayor criticidad, porque obviamente tienen impacto legal, moral o económico dentro de nuestras organizaciones. Y el salto siguiente es que cuando esto lo hago durante mucho tiempo, empiezo a construir una especie de catálogo de servicio de agentes en la organización que empieza a mapear un poquito el organigrama. Yo ya tengo un agente que hace las cotizaciones bancarias, y otro que lee los contratos, y otro que mira los saldos en tesorería, y otro que... Entonces ya tengo a alguien que, si yo le orquesto un trabajo complejo, lo puede resolver. Hacia ahí está yendo hoy el mundo corporativo, a construir estos entornos multiagente en donde ese catálogo de automatizaciones se vuelve una especie de caja de bloques Lego para que podamos empezar a construir soluciones más complejas que potencien el trabajo de las personas en la organización. Último slide. Cada vez que nos ponemos a pensar, ¿y qué es lo que puedo reemplazar con esta tecnología? Si lo puede hacer la persona, lo puede hacer la tecnología. Eso es como una definición de muchísimo alto nivel. Pero en realidad, lo que ustedes deberían plantearse a la hora de pensar si esto es algo que puedo incorporar a mi organización, es si realmente es relevante para mi organización de hacer. Para eso tenemos que pasar, yo ahí les dejé una especie de mini funnel con algunas preguntas que se necesitan hacer. Lo primero es si cumple con tres racionales duros. Es, ¿la tarea que queremos automatizar tiene volumen? Volumen es volumen en meseta, esto ocurre 4 horas por día, todos los días a 3 personas, o sea, tengo una carga estable de trabajo, o volumen en pico. Esto no pasa todos los días, pasa una vez por mes, pero cuando pasa hay un área que no puede operar. No llames a legales porque no, los legales el último día hábil de cada mes no lo podemos molestar. Entonces ahí me importa también porque me bloquea la operación de un área. La primera dimensión es volumen, la segunda dimensión es el error humano. El error humano muchas veces es más importante que el volumen. Este caso que les cuento es real, es una compañía de energía muy importante de este país, que no la vamos a nombrar para proteger su intimidad, en donde nos pidieron automatizar la carga de tipo de cambio. ¿Cuánto tardas en ir a la web del Banco Nación a tomar cuánto vale el dólar y después ir al sistema contable y cargar? 1 minuto, 2 si te hiciste un café y querías tomar un sorbito. Por error, un día la persona que hacía esa tarea, en vez de tomar moneda, tomó divisa, cargó un valor que estaba a unos céntimos de diferencia, operaron todo el día así, semana siguiente empiezan a llamar a los clientes. Che, tomaste mal el tipo de cambio, haceme nota de crédito. Esa cascada, esa organización tiene 19 sociedades en Argentina, estuvo 3 semanas arreglando asientos contables. Entonces, me importa más el dolor del error humano que el volumen per se. Primera dimensión error, segunda dimensión es el error humano, la tercera es criticidad. Si tengo un proceso que es muy crítico porque afecta mi facturación, mi generación de revenue, el onboarding, los stakeholders que piden algún reporte, lo que sea, tiene sentido que quitemos la dimensión de lo tenía que hacer Pepito y Pepito se enfermó, se fue de vacaciones. Saquemos esa dimensión de el riesgo humano dentro de la ejecución de la tarea. Obviamente el santo grial debería ser perseguir el caso que tiene las tres.
que tiene volumen, me equivoco reseguido, eso las organizaciones lo saben porque dicen, otra vez nos equivocamos acá, y que cuando nos equivocamos se enoja un tiranosaurio que ruge muy fuerte y nos da miedo. Si yo tengo eso, ese es un gran caso para salir a buscar. ¿Me alcanza con eso? Sí, para priorizar en un primer nivel, pero hay otras 3 dimensiones que son de un sabor más cualitativo, que está bueno tener en cuenta, que tienen que ver con, hay veces que los procesos tienen sentido automatizarlos si elevan la moral de los empleados. Hay veces que las tareas que nos encargan en las organizaciones generan attrition, se nos va la gente, porque no les gusta hacer eso, es repetitivo, es aburrido, es tedioso. Entonces, si automatizamos algo que hace que la gente se saque eso que es una tarea fea, aburrida, nos ayuda a retener talento y a mantener una organización mucho más eficiente desde la mirada operacional. Satisfacción al cliente, si hay algo que te levanta el NPS, hacelo. ¿Qué más querés? Que tus clientes estén felices, ¿no? Darle un plus en esa atención, mandarle un mensajito adicional después de la atención, lo que fuere que levante y genere de vuelta un vínculo de recompra probablemente con tus clientes, tiene muchísimo sentido. Y el último es normativo, ¿no? Si trabajar con bancos, con aseguradoras, con compañías que están muy controladas, en donde si puedo automatizar la parte de la reportería fea, tediosa, que le tengo que mostrar a BCRA o algún organismo controlador, automatizalo. Sácatelo encima, déjalo que eso corra por un canal paralelo que esté automático. Lo más importante de arriba, en ese flow que ven, las primeras dicen las 3 preguntas que les dije. ¿Tiene volumen? ¿Es crítico? ¿Tiene error humano? Pero fíjese que después la siguiente te dice, ¿conoces el proceso? ¿Lo documentaste? Porque creemos que lo conocemos. De hecho, a mí me pasa mucho en las organizaciones que le digo, decime cómo haces ese proceso y te dicen, te mando un videíto de cómo lo hago. No, ese es el camino feliz. Me vas a mostrar que sale todo bien. Me llega la factura, abro el archivo, copio los datos, los pego en el sistema contable, terminé. ¿Y si tiene el CAE vencido? ¿Y si la fecha no coincide con la orden de compra? ¿Y si te puso mal? ¿Qué haces cuando no anda? Es muy difícil bajar a papel todos esos caminos, pero es un esfuerzo que necesitas si quieres ir en el camino de automatizar tareas de back office repetitiva. No necesito el camino feliz, necesito el camino feliz y todos sus caminos de excepción. Tengo que conocer el proceso. ¿Cómo voy a integrar a los sistemas? Hay gente que quiere automatizar todo. Sí, porque es horrible entrar al home banking y bajar el extracto para las conciliaciones. ¿Me vas a dar credenciales bancarias? ¿Le vas a dar a un robot las credenciales bancarias para entrar a tu home banking? Y no. No, porque quiero cargar en AFIP. ¿Me vas a dar el quit y la contraseña AFIP? Tu contador te mata. No hay usuario de servicio para AFIP. Es el quit de una persona. No, porque Interbanking tiene un llaverito que cuando lo apretás te da 6 números. ¿Cómo integro ese llaverito a esto? No puedo. Entonces, guarda con el pensamiento mágico que puedo hacer cualquier cosa. No, hay cosas que sí, hay cosas que todavía necesitamos esa parte previa del humano que hace un login o que me da un token para que podamos avanzar. Y en el último dice, la información ya está digitalizada y normalizada. Estamos muy acostumbrados a que como seres humanos nos adaptamos a todas las situaciones. No, porque queremos hacer las cotizaciones automáticas. ¿Y cómo te piden los clientes lo que quieren? Me mandan un mail. ¿Y el mail es siempre el mismo? Y no, porque algunos me ponen en Excel, otros me mandan un Word o un PDF, algunos lo escriben en prosa. Querer llevar a código de programación eso es carísimo. Tengo que pensar todos los universos posibles de todas las cosas que tus clientes hacen. Ahí es decirle a tus clientes, ¿saben qué? Ahora cambiamos. Una cotización completa en este formulario. Y ahí normalizaste la data. Y ahí sí se la das a un robotito de estos que cotiza automáticamente. Pero vos haces un trabajo previo de normalización. No podemos pensar que todo lo vamos a tomar tal como está. Hay una frase que me encanta que es, no automaticen la burocracia. Porque estaba mal antes. Es agarrar la burocracia y ponerle esteroides. ¿Para qué? Era fea ya y ahora es fea y grandota. No. Tenemos que repensar nuestros procesos para alinearlos con las nuevas tecnologías. Creo que estoy muy bien de tiempo. Y era el último. Es verdad. Gracias. Me quedo igual para la ronda de preguntas. Sole. Bueno, y ahora nos acompaña María Soledad Grande Novoa, ya con este foco para salir de la mediocridad y de todo esto que sabemos que reemplazables no vamos a hacer. Y para eso, Sole nos trae un poco esto, cómo es el futuro en nuestro trabajo y qué competencias tendríamos que desarrollar. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien, no? Sí. Bueno. Queríamos arrancar con una pregunta en base a todo lo que mencionaba Edu, súper interesante. En definitiva, ¿estamos hablando solo de un proceso de transformación digital? No. Estamos en la 4ª revolución industrial, es la revolución tecnológica, efectivamente,
en la era digital, con lo cual la transformación no solamente es a nivel digital, sino también es a nivel social y económica, con todo lo que eso implica, con lo cual obviamente el mercado de trabajo no es ajeno a esta realidad y a esta nueva transformación, para lo cual nos tenemos que readecuar. Ese es el mayor desafío, entenderlo un poco. Por eso teníamos toda la introducción de Eduardo, para entender más o menos de qué estamos hablando cuando hablamos de inteligencia artificial. Y en este caso, bueno, la idea era ir un poquito más allá y decir las empresas, a ver, ¿cómo responden? ¿Cuál es la estrategia, si es que las hay? Y lo primero que queríamos comentarle era que en esta revolución, esta cuarta revolución industrial, estamos en la era de la colaboración, ¿sí? Propia de la era digital. Y en función de eso, bueno, venimos a traerles información que está relevada en el World Economic Forum, que se publicó ahora recién en junio, con lo cual también citamos la fuente para, en el caso de que alguien quiera ampliar la información. Dice, bueno, ¿cuál es el futuro del trabajo, lo que se espera para el 2030? Bueno, se espera que 170 millones de puestos de trabajo se creen nuevos, 92 millones de puestos se perderán, el 39% de las habilidades actuales estarán desactualizadas, el 59% de los trabajadores necesitarán hacer reskilling y 1 de cada 5 es posible que no lo consiga, para lo cual, bueno, es un desafío bastante importante, porque en definitiva la IA está cambiando nuestra forma de trabajar y las habilidades que los trabajadores necesitan para prosperar en el mercado de trabajo. Pero no es solamente la IA, también estamos hablando de automatización, también estamos hablando de robótica, también estamos hablando de manejo de datos. En definitiva, la IA es una parte, sí será la más importante quizás, pero no es la única. Hoy estamos hablando de que las habilidades claves en el 2025 pasaban por el pensamiento analítico, es decir, poner el foco en una parte del proceso, quizás descuidando todo el resto, ¿no? La parte del sistema, la resiliencia, la flexibilidad y agilidad propio de los entornos VICA, volátiles, inciertos, cambiantes y ambiguos. Liderazgo, influencia social, el pensamiento creativo, motivación, autoconciencia, alfabetización tecnológica. Hago un doble clic acá para que vean en qué lugar se sitúa. Empatía y escucha activa, curiosidad, aprendizaje continuo, gestión del talento y orientación al servicio de atención al cliente. Hoy el mapa de las competencias pasa por este orden, ¿no? Para el 2030 se va a resignificar notoriamente y encabezan las habilidades y las competencias requeridas para el mercado de trabajo, la IA, el conocimiento de las herramientas de IA y Big Data. ¿Qué Big Data es? Manejo de datos, grandes volúmenes de datos. Bueno, ahí ya el experto podrá mencionarlo mejor que yo. Pero bueno, IA también tiene diferentes atisbos, también lo dejo por si hay alguna pregunta específica sobre eso, que tiene que ver con el aprendizaje automático fundamentalmente, ¿sí? Redes y ciberseguridad, fundamental también por todo lo que comentaba Eduardo también, la alfabetización tecnológica, el pensamiento creativo, y acá lo vamos a mencionar después, pero bueno, es propio también de la era de la colaboración, esto que les decía, la inteligencia colectiva que va a profundizar o va a potenciar, mejor dicho, el pensamiento creativo. Resiliencia, flexibilidad y agilidad también, curiosidad, aprendizaje continuo que va a ser clave. Antes, en las sociedades postmodernas, estudiábamos duro un tiempo para trabajar toda la vida. Ahora el cambio de paradigma es estudiamos toda la vida para trabajar toda la vida. Vamos hacia ese modelo. Ya con los avances tecnológicos, la tecnología nos obliga a tener que estar siempre actualizados, para lo cual el aprendizaje continuo va a ser una habilidad y una skill totalmente requerida, ¿sí? Y además es algo muy de la inteligencia emocional que tiene que ver con nosotros mismos. Ya no, se cambia el paradigma de que es la empresa la que va a venir y te va a decir, bueno, este es tu
tu plan de desarrollo, anda por acá, para allá. Cada uno sabe, en definitiva, dónde está un poco más flojo y en función de las necesidades técnicas de cada puesto va a tener que salir a buscar sus propias potenciar las propias herramientas, ¿sí? Liderazgo, influencia social, gestión de talento, pensamiento analítico. Vieron que si era antes una de las primeras, ahora ya no lo es. ¿Por qué? Porque muta y ahora estamos yendo a un pensamiento más sistémico. Si antes veíamos solamente una partecita, ahora necesitamos tener en cuenta todas las variables al momento de tener o trazar una estrategia. Gestión ambiental también va a ser clave, con la inteligencia artificial, con la tecnología, mejor dicho, todo el tema del el uso de recursos energéticos. Estamos hablando también de las economías verdes. Por eso es tan clave también el tema de la gestión ambiental. Bien, dijimos entonces, esto es, también lo van a observar si ingresan al informe. Lo dividimos en habilidades tecnológicas, power skills y liderazgo, como para hacer un doble clic sobre cada uno de los cuadrantes. Y cuáles son las emergentes, que era lo que nos traía, o para los cuales nos convocaba, decir, bueno, arrancamos con redes y ciberseguridad, responsabilidad ambiental y el pensamiento sistémico. O sea, si las otras ya estaban, ahora las habilidades para el 2030 que van a ser requeridas y que por ahí ahora no están tan concientizadas, van a pasar por ahí, ¿sí? El liderazgo también, se habla de un liderazgo redárquico propio de la era digital. ¿Por qué es redárquico? Porque en la web que hablamos de colaboración, hablamos de transparencia y hablamos también de algo que tiene que ver con la responsabilidad también, ¿sí? Cuando hablamos de colaboración, hablamos de esto, ¿no? De poner al servicio de la tribu. Si antes la tribu se bloqueaba y veía como amenazas afuera, ahora la colaboración es todos tenemos que ir en función de aportar ideas innovadoras, creativas y llegar específicamente a un espacio diferente, ¿sí? Hacer las cosas de diferente manera, porque las empresas, hoy a través de la agilidad, la innovación, ¿qué buscan en definitiva? Estar todo el tiempo potenciando y haciendo diferentes las cosas, basándose principalmente en la tecnología, ¿sí? Bueno, y otra de las cosas que también cambia ahora es la gestión y la resistencia al cambio como habilidades, ¿sí? Ahora vamos a tener el gran desafío de no solamente gestionar colaboradores, sino gestionar agentes de IA. Y otro de los puntos también clave va a ser la ética, la integridad. Algo que también mencionaba Eduardo en la presentación es esto, ¿no? Bueno, nosotros le brindamos información, parametrizamos, y cuán importante es también la ética en función de las decisiones que tomamos, ¿sí? De sobre qué vamos a potenciar esos modelos, sobre cuál va a ser las decisiones que va a tomar ese líder en función del uso de la tecnología. Como les decíamos, la idea es esto, bueno, construir comunidades de líderes. Se sale de ese paradigma del silo en la era de la colaboración, que es propia de la era digital, lo repito, tiene que ver con eso, de pensar en una estrategia más ágil, en los que los colaboradores pongan el foco en función de su expertise al servicio de la resolución de un problema, como dice acá, como un problema, o para llegar a una idea creativa. Se sale de ese rendimiento individual propio de la empresa pasada, el estilo de empresa pasado, a una empresa que necesita ser ágil en función de detectar las amenazas y las posibles oportunidades, y en función de eso tienen que dar respuesta. Por eso es tan importante este estilo, o por lo menos este modelo. Y es clave, por supuesto, tener habilidades de trabajo en equipo, comunicación y escucha activa, ¿sí? La idea de
de este estilo de liderazgo jerárquico es que potencia la cohesión y en definitiva aporta mayor y autonomía al generar la confianza en el equipo. Es clave también esto, ¿no? Si antes las empresas del pasado estaban enfocadas tanto en el control, ahora se pasa a un modelo de más confianza. Por eso también es un cambio de paradigma para las empresas, porque por un lado necesitamos ese estilo de liderazgo jerárquico, necesitamos ver el control, ¿para qué? Porque el control también aporta estabilidad, pero también necesitamos autonomía y agilidad, para lo cual también necesitamos generar confianza en el equipo. El desafío entonces pasa por eso, por el equilibrio entre la jerarquía y la redarquía en la era de la colaboración. Bueno, la gestión de talento, que ya más o menos entiendo que nadie es que todos son del rubro de los contadores y más, no creo que haya gente de HR acá, pero bueno, la gestión de talento, como le a la colega, es un proceso, es visto desde la atracción, el desarrollo y la fidelización de nuestros colaboradores, para lo cual el desafío por dónde pasa, por tratar de tener una nómina en la cual se potencien no solamente las habilidades cognitivas propias del conocimiento técnico, sino también las habilidades de autoeficacia que se dice y también las habilidades tecnológicas, ¿sí? E interpersonales. Ese va a ser el desafío para nosotros en esta nueva era, porque claro, necesitamos por un lado acortar la brecha, pero por el otro lado potenciar el desarrollo de nuestros colaboradores, que en definitiva, si había puestos, como mencionaba Eduardo, si había puestos o perfiles que no son tan tecnológicos, ahora va a ser, si antes era solamente una partecita, ahora va a tener que ser común para todas las áreas y para todos los equipos, porque la realidad es que la tecnología es transversal a todas las áreas, ¿sí? Bueno, hablábamos del lifelong learning, que tiene que ver con esto, con la capacidad de aprendizaje continuo a lo largo de todo el ciclo de vida del empleado. ¿Por qué? Porque las tecnologías te obligan a evolucionar con rapidez. Se busca complementar las habilidades humanas y la inteligencia artificial, o sea, esto que también mencionaba él, se lo reforzamos. Estamos hablando de habilidades complementarias. La idea es que sí, efectivamente, si bien hay puestos que se van a perder, tienen que ver con puestos más o tareas más repetitivas, ¿sí? Se habla de, por ejemplo, las tareas administrativas. Y los demás roles van a tener que sí o sí readecuarse, por eso la importancia del reskilling, ¿sí? Resiliencia y flexibilidad tiene que ver con esto, ¿no? Cómo las empresas ponen el foco y hacen frente a esta demanda cada vez más común, que son los entornos flexibles, propios también de la confianza, pero bueno, esa flexibilidad también que aporta el trabajo en comunidad y la colaboración, o sea, va todo de la mano. La ventana de adaptación, él también lo mencionaba. Ahora para las competencias laborales pasamos de 2 a 3 años a 6 o 9 meses en la actualidad. Con lo cual es súper importante tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque según los últimos informes, esto lo leo, el 59% de los empleados necesitará reentrenarse y se estima que el 39% de las competencias actuales quedan obsoletas para el 2030, exigiendo un aprendizaje acelerado. Y por eso, ¿cuál es la estrategia del mercado? Nacen las microcredenciales, ¿sí? En función de la necesidad de entrenar a los trabajadores, ya no se puede esperar tanto tiempo en que el trabajador haga toda una carrera profesional, se reciba y vaya uno a saber cuánto le demore. Ahora necesitamos que aprenda rápido, porque rápido tiene que aportar valor a la organización, con lo cual nacen estas microcredenciales que tienen que ver con insignias que acreditan, ¿sí?, el conocimiento específico de esa tarea.
Con lo cual es una manera también de dar respuesta a esta alta demanda, ¿sí? Existe un nuevo portfolio de actividades, emergen 3 habilidades nuevas, que bueno, que eso es lo que les mencionaba, las redes y ciberseguridad, responsabilidad ambiental y pensamiento científico. A ver, ahí está, Tuki. Ah, no, me fui para el otro lado. Ahí está. Y en cuanto al manejo de los datos, también es súper importante hacer mención, ¿por qué? Porque el conocimiento del manejo de datos, en definitiva, lo que ofrece a las empresas es asegurar que la toma de decisiones se haga sobre información real y no tanto sobre por mera intuición. Si bien las emociones juegan un rol importante, la realidad es que el reto principal de tener datos, y por eso hoy las empresas llevan una estrategia tan cerrada en función de eso, y hay tanta competitividad por hacerse de información, porque tiene que ver con eso, ¿no? Con de qué manera, accediendo a datos, pueden trazar una estrategia, resignificar el modelo de negocios y apuntar obviamente al crecimiento, a diferenciarse de la competencia y demás, ¿sí? La idea es que, bueno, en el proceso de analizar los datos se tiene en cuenta el dato del pasado para analizar las causas, predecir el futuro y tratar de evaluar diferentes escenarios. En cuanto a esto lo trajimos porque, bueno, por teniendo en cuenta el core de la carrera, ¿cuáles van a ser las competencias claves para las firmas profesionales? Bueno, no va a ser reemplazado por la tecnología, por supuesto, porque la sólida formación técnica, precisamente para poder brindar un asesoramiento, va a tener que existir. Las competencias digitales claves y la alfabetización tecnológica también, el manejo y análisis de datos, las habilidades interpersonales, adaptabilidad y flexibilidad, aprendizaje continuo, ética e integridad y el liderazgo transformacional. En definitiva, en este contexto estamos hablando de 3 variables que se interrelacionan, que son las personas, los procesos y la tecnología. Es decir, que la ecuación del éxito, habilidades humanas diferenciadas, competencias tecnológicas y mentalidad de crecimiento, que era también lo que él decía, lo traigo, porque es real, o sea, en la medida en la que deleguen todo en la inteligencia artificial, dejan de entrenar al cerebro, y el cerebro, a falta de entrenamiento, ¿qué va a hacer? ¿Qué creen? Se atrofia. Con lo cual, después es una máquina que si no la engranamos, bueno, o sea, y en definitiva, igual también como profesionales, la realidad es que el cambio de paradigma ha cambiado muchísimo. Antes te decían, no, bueno, pero es así, y es malo con los números. Entonces vos te quedabas con esa idea, sos malo, y después ni lo intentabas. O sea, bueno, ahora, a partir del estudio de la pionera de Carol Dweck, que es una psicóloga norteamericana, se dice, no, entrenándose, el talento, a través de la práctica deliberada, puede acceder a el ejercicio de nuevas habilidades, con lo cual rompe y choque con eso de que, bueno, vos porque no es malo para escribir no sé qué. Bueno, las habilidades lectoescritoras, de hecho, ahora con la IA se están perdiendo un poco, lo mismo que la orientación al detalle, el diseño, son competencias que si antes eran muy valoradas, la realidad es que, bueno, ahora están perdiendo un poco de impronta. ¿Cuál es el cambio de paradigma? Entonces, las nuevas tendencias en el aprendizaje en la era de la colaboración, la digitalización 2.0. Ay, se me fue, perdón. ¿Qué hice? Yo hablando de tecnología, señora. A ver, ahí está. PIM. Bueno, el social learning, como dijimos, en la era de la colaboración, como es lógico, y si estamos hablando de comunidades y de tribus, el aprendizaje pasa a ser social. Sí o sí, no solamente el estilo de aprendizaje, sino también el modelo.
El 70% pasa por la experiencia, el 20% va a pasar por la explicación a otros y el 10% por los cursos y capacitación. A ver, otra de las tendencias en el aprendizaje tiene que ver con el aprendizaje y la IA. Está demostrado de que, bueno, que en función de las barreras, tanto para la persona que enseña como la persona que aprende, se vencen mejor frente a un agente. Es decir, si yo quiero aprender inglés con un agente, el tiempo es mucho más rápido, por eso estamos yendo más a ese modelo, porque y no le voy a preguntar 2 veces a la profesora lo mismo, a ver si quedo como una nava, o la profesora va a decir, hoy no la voy a corregir otra vez porque pobre. Entonces, bueno, se vencen un poco esas barreras y estamos yendo más a un aprendizaje con agentes que enfatizando en el rol. Plataformas y herramientas colaborativas también es lo que es la nueva tendencia. El cambio de paradigma, entonces, ya no estamos hablando de cursos de capacitación, estamos hablando de una gestión del aprendizaje, hablamos de experiencia, ¿sí? Como les decía con el modelo, pasamos a sí o sí estar inmerso en hacer la tarea, porque si no nos metemos, él puede hablarme de la IA, pero si yo no voy y me enfrento a decir, bueno, tengo que escribir un prompt, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Difícilmente lo vaya a probar, lo vaya a entender, lo vaya a hacer bien. Necesito, por un lado, la práctica deliberada, pero sí o sí, en definitiva, me voy a tener que chocar con esa experiencia, decir, bueno, ¿cómo lo hago? Al principio obviamente no va a salir tan bien, pero bueno, en definitiva pasa por ahí, ¿sí? El rol de pasar de la capacitación, como les decía, y el rol del aprendiz, el aprendiz tiene que necesariamente ser activo. Por eso las empresas ya no te mandan al cursito de capacitación, estar 3 horas escuchando, porque quizás de toda esa inversión que hicieron, cuando lo trasladan al rol, se veían que había muy bajo retorno. Por eso ahora cada vez vamos más a este estilo, ¿sí? A esta tendencia. Como les decía y les anticipaba, el aprendizaje en la era de la colaboración pasa a ser indefectiblemente social, ¿sí? La gamificación, el coaching grupal, los talleres, las mentorías y tutorías, sí o sí necesitamos estar aprendiendo, pero trasladándolo al rol, ¿sí? Y eso era, bueno, parte de la presentación, esperando que si querían ampliar algún tema nos puedan hacer alguna pregunta. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Sole. Bueno, y este sería el momento para que, si quieren hacer alguna consulta, alguna pregunta, algo que les haya quedado en el tintero de todo lo que estuvimos hablando, y un poco el pan nuestro de cada día como contadores, eso el desafío de seguir estudiando y capacitándonos continuamente, y de trabajo colaborativo, que los paneles anteriores los escuchaba a mis colegas también diciendo eso, de cómo trabajamos colaborativamente desde los blogs, desde estos espacios de consultas y respuestas. Cómo nos toca esta parte social, donde Edu nos advertía, guarda con esto del riesgo de la dependencia, de cómo la inteligencia artificial nos mampariza y nos abstrae, contra este nuevo estilo de trabajo y de estudio, social learning, de trabajo colaborativo y de estudiar de ese modelo colaborativo. En la universidad, que tenemos muchas materias asincrónicas, en los momentos que podemos dar clases y sincrónicas y compartir con los alumnos es súper enriquecedor, esa ida y vuelta. Y lo que me causa gracia es cuando me dicen, bueno, profe, después trabajando, o sea, listo, termino, me quedan 2 materias y termino. Bienvenido al mundo nuestro, no terminamos nunca de estudiar, vivimos capacitándonos y aprendiendo. Bueno, ese es el desafío del contador, para abstraernos y quedarnos en nuestras temáticas. El otro día veía en las redes de la universidad, creo que era de la carrera de ingeniería, que habían hecho un ejercicio de hackathon. Sí. O sea, como no lo mencioné específicamente para no hacerla muy larga, pero bueno, tiene que ver con eso, ¿no? De cómo diferentes perfiles, frente a un desafío, frente a una problemática que tiene que afrontar la empresa, se unen colaborativamente, cada uno desde ese enfoque, y llegan al objetivo en común. O sea, las empresas cada vez, a partir de la agilidad,
van más para ese lado. O sea, si antes era, bueno, la persona del llanero solitario o el que se concentra y se quedaba y el pipi siempre veía sobre lo mismo, bueno, ahora cada vez necesitamos más del aporte de todos, y por eso es clave las competencias, ¿no? De escucha activa, de empatía, o sea, y de colaborar, y de trabajo en equipo y colaboración, porque en definitiva apuntan a eso, ¿no? Ningún buen trabajo va a ser tan buenos hecho por una sola persona, el rendimiento individual versus el rendimiento colectivo. O sea, se espera que sí o sí los colaboradores entiendan este cambio de paradigma. ¿Por qué? Porque se sale de la competitividad y pasamos a la colaboración, a ver qué idea mejor, superadora, innovadora puede surgir del trabajo grupal. Seguro, es así. Así Digo, sí. no somos competencia, sino competencia. Tenemos que trabajar en conjunto para un fin común. Creo que tenemos preguntas. Bien. Hola, buen día. Hola, Buen día. contanos. Muchas gracias por la exposición, muy clara ambos. Bueno, acá tengo una consulta para Eduardo. Quería saber en la práctica, Eduardo, digamos, con el tema de agentes, yo lo veo esto que es más factible en una, no sé, mencionaste alguna energética grande, donde capaz que viene algo ya predefinido de casa matriz y lo bajan un poco a cada una de las sociedades en el mundo. ¿Cómo lo ves en la dificultad para una pyme acá argentina, ¿no? Digamos, donde muchas veces es el dueño, son pocos y estamos todos tapados, de poder implementar lo que estás planteando? Porque me imagino que hay todo un paso previo, como dijiste, no es magia, digamos, tenés que definir bien los procesos, porque si no tenés bien definidos los procesos vas a meter algo que va a salir, si pones algo malo, va a seguir siendo malo. Entonces, con tu visión, digamos, ¿cómo lo estás viendo para llevarlo a las pymes, de la realidad hoy argentina, de la dificultad del dueño pulpo haciendo todo, para ir llevando esto, digamos? Porque me parece que hay este análisis que dijiste, volumen, error humano, todos tendríamos que ponernos a pensar un poco eso, ver qué descartar, digamos, en las repeticiones, lo que no tiene valor. Pero hoy en día, bueno, como estamos todos como yo atiendo muchas pymes y esta dificultad la veo, es decir, lo ven como algo mágico, le mencionás a gente y de pronto, después cuando va a la realidad, no se puede llevar a cabo. Bien, es muy buena la pregunta y te sorprendería. Hoy adoptan más rápido y más fácil las pymes que las corpos. Porque la corpo es un elefante lento que tarda mucho en definir arquitectura, centros de excelencia. Y la pyme dice, yo necesito automatizar esto. Y hoy tiene proveedores en el mercado a precios muy accesibles, con soluciones de nicho, probablemente no una arquitectura multiagente corporativa, pero sí, quiero automatizar la carga de facturas, digitalización, extracción de datos y carga. Quiero automatizar las cotizaciones automáticas, quiero automatizar mis quejas y reclamos con un WhatsApp que me responde preguntas frecuentes. Hoy esos son suscripciones de $20 por mes. Entonces, la pyme tiene muy a mano agarrar la fruta más baja del árbol, ¿no? Estos primeros beneficios. Sí, lo que dije al principio, si la cabeza estratégica de la organización no es tecnólogo, va a tardar un montón. Y va a llegar tarde, probablemente sí note que su competencia está reaccionando mucho más rápido a eso. Las universidades, Palermo específicamente, porque es la que me toca a mí, tienen programas ejecutivos de inteligencia artificial para no tecnólogos. Hoy, lo dijo Sole, esto se aprende haciendo. Es andar en bicicleta. No pueden aprender a andar en bicicleta leyendo un manual. Te tienen que subir a la bicicleta. Es lo mismo. Vayan a GPT, vayan a Gemini, usen los conectores, vean las automatizaciones, cómo se hace un MyGPT. Lo puede hacer cualquiera. ¿No saben por dónde empezar? Vayan a YouTube. 700.000 videos de cero a experto en 20 minutos. Y funcionan. Entonces creo que es más el desafío de nosotros mismos de quitarnos esta cosa. No, yo de tecnología nada porque no vengo del palo. Arremangate, es muy fácil, es poquito tiempo. Tal cual. ¿Más? ¿Alguna más? Teníamos algunas consultas también que fuimos recolectando. A ver, acá nos dicen, ¿cómo se trabaja la brecha entre los talentos necesarios y los disponibles? No sé, ¿quién? ¿Sole? Bueno, hoy las empresas están yendo al trillado curso, capacitación, pero el nuevo cambio tiene que ver con que sea más personalizado, quizás,
en función de las habilidades requeridas para ese puesto, en función de la estrategia. Recursos humanos no deja de ser un aliado en la estrategia de negocios, para lo cual se trabaja desde una mirada, quizás fomentando esto la cooperación también, personalizada. Antes era como mucho más masivo, ahora es en el orden de la inversión es como más enfocado al rol, la tarea, la persona también, ¿no? Si es una persona clave, si no, si la quiero fidelizar, si no. Antes era como que el gasto no, sobre todo en el mundo de las pymes, estaba como mucho más diversificado, y ahora no, apunta y depende, de cada área, de cada situación, de cada perfil. O sea, hoy se analiza todo mucho más en lupa. Claro. Y en función de eso, se trata de que a nivel empresa y a nivel persona acotar las brechas tiene que ver con eso, ¿no? Con que sí o sí, a la larga o a la corta, se venzan las resistencias y todos vayan a un perfil como un poco más tecnológico, porque si no, sí, la realidad es que nos volvemos más obsoletos. Hay estudios que dicen que que las mujeres por ahí trabajamos menos en inteligencia artificial, somos menos tecnológicas, estamos como un poco más rezagadas, ni hablar en función del género y también de la edad. O sea, hay que vencer todas esas resistencias, claro. Los chicos de la generación Z, por añadidura, son nativos digitales, para lo cual es otro desafío para quien gestiona talento en empresas que son intergeneracionales. Pero en lo que nos interpela a cada uno, por eso trajimos un poco el orden, de decir, yo cómo estoy de cara a lo que se viene, a hacer un trabajo de introspección y decir, qué es lo que me falta, porque la empresa hoy la realidad es que no lo va a hacer, así como le cuesta muchísimo la inversión en cursos de coaching y demás. No es lo mismo que enseñarte Excel, como pasaba cuando yo arranqué en el mercado laboral. Hoy se espera que cada uno venga con su valija y más competitividad también, y que en función de lo que va mutando el mercado, que ya sabemos que es acelerado por añadidura, nos vayamos capacitando y haciendo este ejercicio en forma continua. Es como los datos: cuando uno analiza datos, ya sabe de que vas a llegar a un patrón, pero después te va a abrir un mundo y vas a tener que siempre girar sobre como la misma puerta. Y acá en el mercado de trabajo no es algo ajeno, va a ser lo mismo y es lo mismo. Eso sí. Y ahí, trayendo a colación, a ver qué me decís, Edu, respecto a esta visión desde las empresas. Nos hablabas de esos escenarios de eficiencia y ahorro, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo ves el equilibrio entre maximizar la productividad, por un lado, pero por el otro lado, cómo agregan valor? ¿Cómo mantenemos ese equilibrio entre el agregar valor las personas a las empresas y no ser reemplazables, justamente? Yo creo que se va, justo otro de los tópicos que charlábamos con Gaby antes de esto. Yo creo que en el cortísimo plazo, año que viene, ya vamos a darnos cuenta quiénes eligieron ir al spa y no al gimnasio. Va a ser muy evidente el mediocre. Yo todos los días recibo un puñado de mensajes que arrancan diciendo: hola, Eduardo M. Espero que te encuentres bien. Le encuentre bien. Y yo digo, no te tomaste ni el esfuerzo de editar lo que salió de ahí. Entonces, y el emoji. Por la duda. El rocket, el cohetito que potencia todo. Entonces yo lo que sí trato de hacer en todas las organizaciones en donde visito es decir, áreas de talento, entrenen a su gente para que no caigan en ese lugar de la ley del menor esfuerzo, porque no solo les afecta a las carreras profesionales de ellos, sino que afecta a la imagen corporativa de tu organización. Cuando yo recibo uno de esos mensajes, va spam, no lo quiero leer más, no quiero recibir esa atención. Y esto es un movimiento pendular, ¿no? Vamos a atravesar este movimiento en donde vamos a encontrar gente desbocada por tratar de ir muy rápido a esto, y se le va a notar, a retomar un servicio muy profesional, personal, individualizado, donde vamos a valorar mucho ese trato humano que estamos empezando a perder. Y en el medio encontraremos ese punto de equilibrio. El valor lo ponemos cuando hacemos cosas por arriba del modelo. Por abajo del modelo es como usar Office, Excel, es un given de la tecnología que lo tenemos. Solo se puede alcanzar con educación y formación y una mirada crítica corporativa de la organización
de tratar de ponerle los objetivos bien alineados a las personas. Totalmente. Y en ese sentido, a ver, Sole, si me ayudas con esto, ¿cómo se gestiona esa resistencia al cambio que puede surgir, ¿no? Y cómo transformas a los equipos para potenciar en esta innovación digital. La resistencia al cambio, que por añadidura es natural al ser humano frente a lo desconocido, se trabaja mucho desde la comunicación, pero fundamentalmente se entiende que hay menos resistencia en la medida en la que involucremos a las personas, ¿no? En la medida en la que, por eso nosotros, una buena estrategia es armar células, o sea, tratar de que no sea una bajada directa, sino que las personas vayan acompañando ese cambio y se puedan ir metiendo, conociendo, bueno, cuáles son los desafíos, cuál es el objetivo, o sea, ya no se habla tanto de penetrar y esperar de que, bueno, porque yo te digo que ahora vamos a trabajar así, ya lo compres, sino que tratamos de que todas las personas se puedan involucrar, de que entiendan el porqué, hacia dónde vamos, y es un continuo también, ¿no? Hoy los equipos hay de todo, ¿no? O sea, depende el equipo, la edad, el tiempo, ¿no? O sea, porque lo tenemos medido, sabemos de que las personas cuando ingresan al mercado laboral, no solamente por la edad, sino por el entusiasmo, o sea, tienen una actitud, ya de venir un par de años y habiendo pasado diferentes transformaciones, es como que cuesta un poco más, o sea, la realidad es que es un proceso bastante manual, lleva mucha carga emocional, no solamente para las personas que lo tienen que liderar, y por eso es fundamental, y ahí respondiendo también un poco a la pregunta, el rol de los líderes. Sin el apoyo de la alta dirección por excelencia, pero sin el acompañamiento de los líderes es muy difícil de que pueda penetrar el cambio de las organizaciones, por eso algunas fracasan en el intento, porque muchos no entienden este nuevo cambio de paradigma, el trabajar en redes, o sea, se escucha no solamente a las personas, sino también a los clientes, a los diferentes stakeholders, o sea, en la medida en la que se trabaje de esa manera, yo creo que va a ser, o por lo menos va a potenciar o va a vislumbrar un escenario mucho más positivo que si se sigue trabajando en silos, el cliente demandando una cosa, el otro interpretando otro. También en el tema del uso de los datos está eso, ¿no? O sea, el análisis cómo lo hace cada uno cada uno de las personas que tienen frente a esos datos, ¿no? Ya sea la información que pasa al cliente, lo que yo interpreté, el otro área, o sea, hoy todo tiene que trabajar mancomunadamente, porque el objetivo es precisamente esto, ¿no? Organizaciones más ágiles, innovadoras, o sea, hoy el mercado te exige respuestas inmediatas, una diferenciación que está media disfrazada, porque tampoco es que hay mucha, pero bueno, tratar de ponerte en lugar también del cliente, ¿no? Que también lo acompañas en esa transformación digital, las personas, o sea, es como estamos en un escenario donde hay cambio, hay oportunidades, ¿no? Y es una gran oportunidad de crecimiento y de desarrollo. Sí, totalmente. ¿Alguna pregunta del público presente? Así, ¿sí? Decimos. Ahí te alcanza el micrófono. ¿Qué tal? Quería hacer una consulta, Eduardo, en particular, sobre las escalas y los precios. Veamos también desde las habilidades blandas que disminuyó en cuanto a aprendizaje de 2 a 3 años a 6 y 9 meses, y en crecimiento y en potencialidad de las inteligencias artificiales de 1 año o de décadas ya pasa a ser algo trimestral. En cuanto a precios y a costos, ¿eso realmente se ve reflejado en las actualizaciones? Porque cada vez la inteligencia artificial parece ser como que es más barata y más gratis hasta cierto punto, lo más utilizado. ¿Hay algún componente por detrás en cuanto al costo y los precios de la inteligencia artificial? Creo que la pregunta más difícil de responder hoy. Hoy estamos viviendo una burbuja. Hoy el mercado está subsidiando el consumo de esto. GPT no es gratis. Hay VCs que pusieron plata para que nos ofrezcan gratis algo para que lo adoptemos.
Si uno mira la estructura de cómo se consumen, tenés compañías ofreciendo por centavos de dólar servicios que corren en data center que cobran miles de dólares, que utilizan placas de video que valen cientos de miles de dólares, que generan energía en una matriz energética que globalmente no se puede soportar. Sí. La apuesta que hace la industria tecnológica es: los modelos van a ser más baratos, más eficientes y en el futuro no vamos a tener este problema. Pero es una apuesta. Estamos viendo que eso ocurre. Aparecieron modelos como DeepSeek que corren locales con mucha menor cantidad de tokens. Estamos viendo, increíble, pero lo que se ha potenciado la energía verde en el planeta para alimentar matriz energética que no existía, es genial. Lo mejor le pasó a la ecología, parece que es la inteligencia artificial. Entonces creo que en el futuro se van a cruzar las cintas. Hoy es un salto de fe. Hoy es, yo, mis canas, viví la burbuja de las .com en los 2000. Hoy veo algo bastante parecido. Hay cientos de miles de proyectos inflados atrás de esto, ofreciendo servicios a céntimos de dólar que realmente no soportan su matriz de costo. Entonces, hoy es barato. ¿Va a seguir siendo barato? Yo creo que sí, porque ya nos acostumbraron a esto, pero tiene el desafío de la industria de poder encontrar cómo resolver ese problema tecnológico. Por cual no respondí tu pregunta, pero por lo menos la debatimos en voz alta. Sí, es complejo, totalmente. Para un número es difícil, pero bueno. Y hablando un poco de estas situaciones, y hoy hablábamos también, estaba Gabriel, el tema esto de la ética, cómo influye dentro de la implementación y cómo nos interpela a todos en lo cotidiano. ¿Cómo influye la ética en el uso de la inteligencia artificial? ¿Cómo lo vamos a convertir en una habilidad diferenciadora? ¿Cómo lo vamos a implementar nosotros como contadores o profesionales del futuro? Y de la mano del pensamiento crítico. O sea, ¿cómo lo vamos a poder, para cualquiera de los dos que quiera agarro una partecita y después le dejo el espacio a Sole. Yo trazo una línea hoy que es muy importante, es: si hay títulos habilitantes, no debería estar la inteligencia artificial ahí. ¿Sí? Estoy hablando de médicos, estoy hablando de psicólogos, estoy hablando de abogados, estoy hablando de contadores. Si hay un título habilitante, por algo lo hay. Pensemos esto para, de vuelta, el pasante más inteligente del planeta. Totalmente. Dicho eso, todas las semanas me contacta alguien para: hagamos el abogado con inteligencia artificial, el psicólogo con inteligencia artificial. La línea ética la trazo yo en mi organización diciéndole: para mí está mal lo que me estás proponiendo. Probablemente encuentre a alguien que lo haga, ¿no? Es el mercado capitalista, pero la línea ética moral la traza uno. Yo creo que donde hay expuestos que pueden afectar legal, económica, salud y financiera a las organizaciones, no deberíamos estar pensando en delegar responsabilidad en esos modelos. Hoy ya hay frameworks de trabajo. Hace poco, ahora 3 meses, la Unión Europea lanzó su marco regulatorio global. Ojalá lo adoptemos el resto del planeta lo más rápido posible, porque hay que pintar la cancha. No vale todo en el tratar de automatizar. Exactamente. En inteligencia artificial, yo les contaba que un cliente llegó con toda la consulta desarrollada de ChatGPT, de cómo tenía que hacer una auditoría acá en Argentina, un cliente de Francia. Y le digo: ¿usted me está mandando esto, un prompt de ChatGPT? ¿Cómo tendría? ¿Me puedes cotizar esto que me dice ChatGPT? No es así, ¿no? Empecemos por ahí. Pero bueno, es muy difícil en el mundo, en la sociedad, decir: la ética empieza por nosotros. No se la deleguemos a la inteligencia artificial. Ella va a responder lo que... O sea, se puede usar bien o mal, como todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance, pero depende de nuestro criterio. Bueno, y en función de eso y como complemento es esto, ¿no? O sea, la tecnología en general, independientemente de la inteligencia artificial en este caso, pero se puede usar con fines santos y con no tan santos. Ahí es donde entra el poder y el valor de la ética. ¿Para qué la uso yo? Y el pensamiento crítico como habilidad es esto, ¿no? O sea, la inteligencia artificial y mismo las noticias. Bueno, ahí el acceso a la información es tan rápido que, bueno, si no aplico un poco de criticismo y digo, bueno, esto que estoy leyendo ¿qué valor tiene? ¿Quién lo dice? Todo eso, ¿no? Van de la mano, y por eso quería complementar lo que decía Edu, que por un lado es, bueno, ¿para qué uso? Sobre qué decisiones tomo para parametrizar algunos modelos,
Y también, bueno, la crítica tiene que ver con eso, ¿no? No perder esto, de todo eso que me está devolviendo es aplicar el pensamiento crítico, es decir, ¿será tan así? ¿Estar alucinando? Por eso hay que estar fuerte desde lo técnico, porque si no es muy difícil también que no te veas tentado a, bueno, por darle una respuesta rápido, porque de hecho la inteligencia artificial siempre te va a responder, entonces con ese criterio vamos a decir cualquier cosa, bueno, de cómo nos posicionamos como profesionales y evitamos eso, ¿no? De no perder de vista que ante todo tenemos que tener un fuerte valor ético y también pensar muy bien y ser muy críticos al momento de brindar, no sé, un asesoramiento o ver o mismo, no sé, para cualquier estrategia que te pueda llegar a mandar, bueno, ¿dónde está el corte, no? Las personas, y todo ese tipo de variables que bueno, que en algunos casos se aplica y otros casos no. Totalmente. Si no tenemos más preguntas, bueno, ya estamos. Cerramos aquí el panel. Bueno. Muy agradecidos a la Universidad de Palermo, a ustedes como invitados. Gracias. Por sus exposiciones muy interesantes. Ya nos estaríamos encontrando en el próximo encuentro para contadores, que siempre la universidad nos trae temáticas súper de vanguardia que nos ayudan y nos impulsan a seguir capacitándonos. Así que bueno, Un hasta placer, el gracias. próximo año. Muchas gracias. Gracias.